en esta mañana. Les invito para que demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Porque Él merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Hoy es un día especial porque es el día del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un día de gozarnos, de alabarle, de glorificar su nombre y también de aprender la palabra del Señor. Y vamos a estar preparándonos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, el alimento espiritual. Así como nos alimentamos físicamente todos los días, porque nuestro cuerpo necesita del alimento diario, asimismo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan del alimento espiritual. Y por eso estamos aquí, porque la palabra de Dios es nuestro alimento. El salmista David decía que su palabra, la palabra del Señor, era como miel a su boca. Y era como el alimento, el sustento, la lámpara que ilumina su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra la que nos ayuda, es la palabra lo que nos fortalece, es la palabra de Dios la que nos da fuerza para seguir adelante. Y el Espíritu Santo usa su palabra, porque es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, cuando anunció que era necesario que Él se fuera, porque ya se acercaba el día de su partida, le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, os dejaré el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él os enseñará y lo revelará, dice, os enseñará todas las cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? La palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos enseña es a través de ¿qué? De su palabra. Porque Él es el autor de la palabra de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien reveló a los escritores de la palabra del Señor. Les reveló lo que tenían que escribir. Les inspiró. Es la palabra inspirar. Les inspiró para que escribieran lo que escribieran, lo que ellos escribieron. Así que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Sí, es verdad, fue escrita por hombres, pero no hombres cualquiera, no fueron hombres cualquiera. Fueron hombres que estaban en una comunión con Dios perfecta. Y el Espíritu Santo venía sobre ellos, los inspiraba y les daba lo que tenían que escribir, lo que tenían que decir. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, es tan importante en esta mañana, en este día. Por eso quiero que hoy hablemos acerca de la antorcha que ilumina en medio de la oscuridad. Ese es el tema de hoy, en esta mañana, que el Espíritu Santo nos ha puesto en nuestros corazones para que lo compartamos. La antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. La antorcha. ¿Qué es una antorcha? Como una vela. Es una tea, también le llaman tea. También la llaman cualquier cosa, ¿verdad? Que ilumine el fuego, que ilumina la antorcha, que guía el camino. Entonces, ese es el tema de hoy, la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Y cuál es esa antorcha? Bueno, vamos a verlo, les invito para que abran sus Biblias, por favor, ténganlo ahí preparado, los celulares, si pueden, colóquenlo en modo vibración para que no interrumpa este tiempo maravilloso que vamos a tener
de estudiar la palabra del Señor. Prepare su mente, su corazón, su alma para recibir el alimento espiritual. Segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, está ya casi llegando a Apocalipsis. Segunda de Pedro, téngalo ahí su Biblia abierta, después de Juan, después de primera y segunda de Juan. Segunda de Pedro, capítulo, ¿qué dije? Capítulo 1, sí señor. Versículo 19 y 20 y 21, al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética, o sea, la palabra de Dios, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice la palabra, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese es el tema, en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que el efecto de esa antorcha. Hoy vamos a hablar acerca de esa antorcha. ¿Qué es esa antorcha? ¿Cómo alumbra esa antorcha? La palabra de Dios, por supuesto, es la antorcha. Y dice que alumbra hasta que el día. ¿Cuál será ese día? El día en que el Señor Jesucristo venga. Ella va a alumbrar nuestras vidas hasta que Cristo venga. Ya cuando el Señor Jesucristo regrese, ese día, ¿cuál será ese día? El día en que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que hayamos quedado, dice Tesalonicense, seremos arrebatados ese día. Entonces, mientras llegue ese día, esa antorcha va a alumbrar nuestras vidas, nos va a guiar. ¿Cuál es esa antorcha? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Porque es por eso, porque ¿qué es una antorcha? Una antorcha nos guía en medio de la oscuridad. ¿Por qué los carros tienen faro? Para andar de noche. Si los vehículos no tuvieran si los vehículos no tuvieran faros, probablemente pudiéramos manejar desde día, no de noche. Porque la oscuridad es terrible, hermano. Y sabe, estamos viviendo tiempos de oscuridad. Estamos viviendo tiempos oscuros, espiritualmente hablando. Las tinieblas, hay dos reinos en este mundo. El reino de la luz, donde están los hijos del Señor, la palabra de Dios, donde reina Dios. Pertenecemos al reino de la luz, ¿ves? Pero hay otro reino, que es el reino de las tinieblas, donde reina ¿quién? Satanás y todos sus huestes de maldad. Pero la palabra del Señor es la que va a alumbrar las vidas que están allí en ese reino de las tinieblas. Cuando llega la palabra, yo me acuerdo cuando nosotros no éramos cristianos, andábamos en oscuridad, en tinieblas, a tientas. Pero cuando nos iluminó la palabra de Dios, se nos reveló a nuestras vidas, nuestro espíritu, fueron abiertos nuestros ojos espirituales
y comenzamos a ver la verdad. ¿Dónde estábamos? Dios mío, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué? No, yo voy a buscar a Cristo como Salvador porque la palabra me alumbró. Me alumbró mi entendimiento. La obra del Espíritu Santo, ¿ves? A través de la palabra. Por eso dice, atentos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Y el lucero, ¿quién es el lucero de la mañana? Cristo. El lucero de la mañana es Jesús. Alumbre nuestros corazones. Dice, lucero de la mañana, salga en vuestros corazones y cambie nuestro corazón. La palabra de Dios la usa el Espíritu Santo para regenerarnos, para nacer de nuevo, ¿verdad? Para nacer de nuevo. Así como la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar la palabra. Y habían varios terrenos. Y depende del terreno, así será la palabra, va a dar fruto o no. Hay personas que tienen un terreno lleno de espinas. Hay personas que tienen un corazón, porque está hablando de corazón, tienen un corazón lleno de piedras. Tienen un corazón, estoy hablando en términos espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la palabra cae en esa tierra donde están los espinos, dice que los espinos crecen y ahogan la palabra, la ahogan. ¿Cuáles son esos espíritus? Los afanes de la vida, los afanes. Hay muchas personas que viven hoy en día afanadas y no dejan que la palabra de Dios penetre en sus corazones. Después habla de las piedras, cuando sale el sol se calienta y la semilla se seca. Es decir, también son los problemas, las cosas de este mundo. Y habla de los que junto al camino vienen las aves y roba la palabra, se la llevan. ¿Quiénes son esas aves? Son huestes de maldad que vienen a robar la palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Espíritus que se mueven en el mundo de las tinieblas. Lo que yo le vengo diciendo, ¿ves? Muy bien, esta es una introducción. Quiero leerles un escrito que quiero que pongan mucha atención, por favor, a lo que dice esta, rapidito, dice, la Biblia es la palabra de Dios. Fue escrita por hombres divinamente inspirados por el Espíritu Santo. Y es la revelación de Dios hacia el hombre. Dios tenía que revelarse al hombre, porque el Señor Dios se reveló a través de tres cosas que Dios usó para revelarse, porque el hombre no conocía a Dios. Número uno, a través de su creación, El mismo salmista David decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién soy yo para adorar a este Dios? Entonces, Dios se muestra a través de la creación. ¿Qué hombre pudo haber creado la tierra? Ninguno pudo haber creado la tierra. ¿Qué hombre pudo haber creado la luna, las estrellas, todo, el mar? Usted no ve que el mar no se sale de su cauce. El mar está allí en ese lugar. Es una masa de agua, pero dice, ¿cómo se controla? Bueno, porque Dios le puso un límite. Le puso un límite al mar y no se puede salir de allí. Entonces la gente se da cuenta por revelación de que existe un Dios verdadero. La otra forma, a través de su palabra, de la palabra del Señor. Dios se revela a través de su palabra, lo que estamos hablando a través de la Biblia. Muestra,
le reveló a esos escritores que fueron 66 libros que forman la Biblia. 66 libros. A ver, ¿cuántos? 66 libros. 39 del Antiguo Testamento. O sea, que se escribieron antes que Cristo viniera al mundo, el Señor Jesucristo. Y 27 el Nuevo Testamento. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aproximadamente 66 libros y aproximadamente 50 autores. Y ninguno se equivocó. Ninguno cometió un solo error. Ni ninguno se contradijo. Y más o menos en un tiempo de 6,000 años, desde que Moisés escribió los primeros libros que vivió, fue el primer escritor que se conoce de la Biblia, fue Moisés. Dice en Éxodo, capítulo 24, Éxodo 24. Yo creo que usted no ha leído ese versículo. Pues hoy lo va a leer. El primer escritor de la Biblia fue Moisés, que el Espíritu Santo lo inspiró. Éxodo 24:4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué? Escribió lo que el Espíritu Santo le dijo. Escribe esto. Y Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, donde está la creación del mundo. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Primero 5 libros. Nada menos. Lo que el pueblo de Israel llamaba la Torá, la ley. Y hasta ese entonces solamente se conocían esos 5 libros. Y por eso se regía el pueblo de Dios, por los 5 libros que escribió Moisés. ¿Y sabe cuántos años? Más de 3,000 años. El pueblo de Israel fue guiado por esos 5 libros. Hasta que llegó un emperador llamado Alejandro el Grande, 300 años antes de Cristo. Y ya se conocían otros libros, habían aparecido poco a poco, que iban escribiendo Isaías, Jeremías, los profetas, los libros históricos, los reyes. Muchos fueron escritos por Samuel. ¿Han oído usted hablar de Samuel? El profeta Samuel, que fue el profeta y sacerdote también, que fue quien ungió a David y a Saúl. Dios lo usó también para escribir muchos libros de la Biblia. Lo inspiró, era un hombre de Dios, inspirado. Y así. Y entonces este rey dijo, tiene que haber, además de la Torá, tiene que haber, la palabra de Dios tiene que ser organizada en varios libros. Y entonces nombró a 72 ancianos. Eso ocurrió en la ciudad de Alejandría, en el año 300 antes de Cristo. Ese emperador se llamó Alejandro el Grande.
Alejandro el Grande conquistó, era el emperador de Grecia, y Grecia en ese entonces había conquistado casi todo el mundo, incluyendo la Tierra Santa, lo que se conoce como la Tierra Santa, ¿verdad? Judea. Pero en ese tiempo los judíos en Judea no hablaban el idioma, en su propio idioma, sino que conocían el griego, porque el griego era el que se había extendido. Entonces vino Alejandro el Grande y dijo, no, tienen que ser conocida la palabra de Dios. Y entonces se escribió la primera versión de la Biblia. En el año 300, por supuesto, ya Alejandro el Grande había muerto. Él dio la orden, nombró 72 ancianos de Israel y puso a traducir todos los libros de la Biblia, Isaías, los del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dije yo que constaba el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros? 39, casi que la hermana de 39 libros. Y ellos los tradujeron al griego. Allí surgió la primera versión de la Biblia. ¿Y quién la publicó? El rey Ptolomeo II, que fue uno de los generales que después que murió Alejandro el Grande, quedó él reinando sobre Judea. Los Ptolomeos, que eran los generales de Alejandro el Grande. Cuando él muere, ellos quedan conquistando, gobernando los territorios que Alejandro el Grande había. Esto es historia de la Biblia. ¿Qué pasa? Que la Biblia solamente se conoció en el griego, en esa versión que se llamó la Septuaginta. Septuaginta significa escrita por 72 ancianos. La Septuaginta. Y ustedes dirán, ajá, pero sí, eso fuera lo que se conocía como la Biblia hasta el entonces. ¿Y qué pasó después? Fíjense, ya le hablé del Pentateuco, ahora de la Septuaginta. Hasta que dos padres de la iglesia tradujeron esa Septuaginta al idioma latín. Eso fue en 1500, en el siglo V. Fueron Jerónimo y Orígenes, eran padres de la iglesia católica. Y entonces ellos tradujeron del griego al latín. Se llamó la Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Ya era otra Biblia. La Vulgata Latina. Digan, ¿cómo digan? La Vulgata Latina en 1500. Orígenes y ¿quién? ¿Cómo se llama el otro? Jerónimo. Eran padres, eran investigadores. Ellos comenzaron a buscar la orientación del Espíritu Santo y comenzaron a seleccionar los libros que consideraban que eran inspirados por el Espíritu Santo. Y esa Biblia se estuvo usando, fue usada por la Iglesia Católica en latín. Nadie sabía lo que decía esa Biblia porque nadie entendía latín. Y usted no sabe que las misas eran ¿en qué? En latín. Y el pueblo quedaba igualito. Iba a la misa, el sacerdote leía la Biblia en latín. Homo patri mio bou hominum mondus. Alma, ¿qué dijo? No entendía, era oculta. La palabra de Dios estaba oculta. Eso es lo que se llamaba la edad de la oscuridad. Y por eso es que yo titulo este mensaje Una antorcha que ilumina en medio de la oscuridad.
Esa época se llamó el oscurantismo. El oscurantismo, las tinieblas espirituales. Hasta que llegó un hombre valiente, valeroso, que era monje también, igual que Jerónimo y que igual que Orígenes. Valiente, que Dios levantó en medio, en ese tiempo, en 1500, después de Cristo. En 1500, un monje llamado Martín Lutero. Martín Lutero vivía, él nació en Heidelberg, en Alemania, en 1500. Y Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán. Dios le mostró que la salvación no era por obras, porque en ese tiempo, ¿sabe cómo se salvaba la gente? A través de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? La gente pagaba para ser salva. Horrible. Hacían, el que más pagara tenía un lugar en el cielo. Eso se llamó las indulgencias. Y Martín Lutero se puso a investigar la palabra de Dios, a orar para que Dios le mostrara cómo era eso. Y él sabía el griego y sabía el alemán. Y entonces tradujo de la Vulgata latina, sabía el latín lo tradujo al alemán. Y colgó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Y por primera vez, porque ya existía la imprenta, en ese año se inventó la imprenta y se imprimió la Biblia en alemán en la catedral de Wittenberg. Y entonces fue lo que se llamó la Reforma Protestante, que revolucionó la historia del mundo, cambió totalmente la fe del mundo. La gente comenzó a leer la Biblia, a saber, a conocer la Biblia, qué era la Biblia. Y desde entonces comenzó a reinar la luz en medio de las tinieblas. Dice la palabra de Dios. Por eso dice, alumbrando vuestros ojos, alumbrando en medio de las tinieblas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbra el conocimiento. La gente hoy en día está en tinieblas espirituales porque no conoce la palabra de Dios. No han aprendido a estudiar la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros retengamos, como le dice Pablo a Timoteo. Mire lo que le dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10. Pero tú Timoteo, que eres pastor, que eres un líder, que eres un ministro del Señor, que yo te nombré, yo te ungí, yo te impuse mis manos. Le dice, tú has seguido mi doctrina, o sea, la enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y le dice el versículo 14, 2 Timoteo 3:14, pero tú persiste. La palabra persistir es no te sueltes de la palabra. Vendrán tiempos difíciles donde la palabra va a ser menospreciada. Hoy en día no se habla de la palabra de Dios. Hoy en día se habla es de coach, se habla de líder, se habla es de ¿cómo se llama? Todo es modernismo. Usted abre el TikTok, usted abre el Facebook, abre el Instagram y muy difícilmente va a encontrar gente que le enseñe esto que yo le estoy enseñando. Los influencers, los coaches, y no tengo nada contra eso. Al contrario, creo que estamos viviendo en el tiempo de los coaches. Estamos viviendo en los tiempos de las redes sociales, en el tiempo pero no podemos olvidar la palabra de Dios. No podemos dejarla de enseñar
Y eso es lo que el enemigo quiere sembrar en estos tiempos, que no estudiemos la palabra de Dios. Y por eso es que hay tantos cristianos raquíticos espiritualmente hablando, porque no se alimentan de la palabra. Por eso hay tantos jóvenes que cuando el mundo los envuelve en medio de las redes sociales y del engaño de este mundo, como dice la artimaña del enemigo, se van fácilmente de las iglesias. El enemigo los enreda y caen porque no están solidificados en la palabra del Señor. Estamos viviendo en el tiempo de los influencers. ¿Pero con qué están influenciando? ¿Con la palabra? No. Están influenciando es con doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Con filosofías humanas. Hay una generación que se está levantando de líderes que no quieren estudiar la Biblia, no quieren prepararse porque no lo ven importante. ¿Sabe por qué? Porque eso lo dice es el diablo. El diablo le dice, no estudies la Biblia, eso no hace falta. Prepárate mejor en otras cosas, pero no estudie. Tanto estudio, ¿para qué? Eso es una táctica de Satanás para llevarse a los jóvenes al mundo. Por eso Pablo le dice, persiste. Y otra cosa que le dice Pablo más adelante, como ya le dije, está atento a la palabra. Nuestros jóvenes, la palabra longanimidad. Con esto concluyo. Miren lo que dice aquí. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Yo le pregunto, ¿hay alguna persona aquí que me diga qué significa longanimidad? Y usted lo ha oído mucho en estos tiempos de los TikTok. ¿Alguno que me diga qué es longanimidad? ¿Se da cuenta? Y le pregunto a los jóvenes y nadie sabe, ningún joven aquí sabe lo que significa esa palabra. ¿Sabe lo que significa la palabra longanimidad? Se la voy a definir. Y usted la ha oído muchas veces en estos días. Resiliencia. Resiliencia. ¿Verdad que se ha oído esa canción? Esa palabra, incluso hay canciones. Resiliencia. Dice, longanimidad o resiliencia es similar a la paciencia. Permite esperar con ecuanimidad, sin queja ni amargura, y todo el tiempo que Dios quiera. ¿Verdad que nos cuesta esperar? Vivimos un tiempo que la gente no sabe esperar. Que voy a esperar a que Dios me haga esto. Claro, si Dios te dice, espera el tiempo de Dios. Porque muchas veces no sabemos definir cuándo es el tiempo nuestro y cuándo es el tiempo de Dios. Porque si Dios te dice, haz esto, pero en el tiempo de Él. Y no sabemos definir cuando Dios nos manda a hacer algo y cuando es su tiempo. Y a veces nos adelantamos al tiempo de Dios y ahí es cuando nos estrellamos. Porque no hemos sabido tener resiliencia. Esperar el momento de Dios. Que Dios me muestre cuándo yo debo hacer lo que debo hacer y cómo lo debo hacer y cuándo lo debo hacer y qué debo hacer. 4 preguntas.
Anótela. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y dónde debo hacerlo? 4 cosas, preguntitas muy sencillitas, porque eso implica la voluntad de Dios. Y a veces estamos en un lugar y no sabemos por qué. ¿Por qué? No sabemos por qué, ni cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer, porque no hemos buscado la voluntad de Dios. No, termino con esto. Resiliencia, capacidad de mantener fortaleza de ánimo y superar situaciones adversas. Una cualidad esencial para enfrentar desafíos y manera constante y prolongada. ¿Cuántos de ustedes han estudiado aquí? Han estudiado. ¿Cuántos de ustedes han estudiado? ¿Han sacado un título? Así sea de bachiller, no importa. ¿Verdad? Todo. ¿Usted creería en un profesor que le diría, cuando usted estudiaba, como yo estudié también, no estudies, que de todas maneras vas a pasar el examen? ¿Alguna vez escuchó eso? No te preocupes, no estudies. A mí me tocó estudiar. No, yo no voy a hablar de mí. Yo dije que yo no iba a hablar de mí, yo voy a hablar de Jesucristo. Pero yo tuve un amigo que él estudiaba cálculo, integrales, derivadas. Y hermano, el pobre muchacho no dormía. No dormía. Cuando le tocaba un examen de esa magnitud, noches enteras, con un termo de café, una pizarra, porque en ese tiempo no había tablets, ni ¿cómo se llaman? Laptops. Abajo de un poste. Allí, hermano, 3 noches seguidas, dándole el cálculo integral, derivada, para poder pasar un examencito. Y cuando sacaba 10, ¡gloria a Dios, saqué 10! Porque era tan difícil el examen, que un 10 era como un 20. Entonces yo le decía, ¿por qué te reí, muchacho? Que sacaste 10, de vergüenza. Vos sabés lo que me tocó a mí, lo que me costó a mí ese 10. Lo que me costó a mí ese 10, muchacho. Como dice por ahí, un 10 con sudor y lágrimas. Entonces usted creería en ese profesor que le diría, no estudies, que de todas maneras vas a llegar a ser un hombre grande. Vas a ser un gran líder, un gran, bueno, pues, qué sé yo, pero no estudies. ¿Para qué estudiar? No. Hágale la cruz. No, tengo que estudiar la palabra. Si yo quiero madurar, crecer en la vida cristiana, llegar a ser lo que Dios, por eso es que le digo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere que Dios haga? ¿Cómo quiere que Dios haga? ¿Dónde quiere que Dios haga? ¿Cuándo quiere que Dios haga? Es la única manera, es prepararte en la vida. Así, hasta en el mundo secular eso, prepárese joven, estudie, joven cristiano, estudie la palabra, dedique tiempo a la palabra del Señor. Prepárese cada día más. No le haga caso a esas voces que le digan, no, ¿por qué tanto estudiar? No, al contrario. Yo tengo que prepararme en el Señor. Tengo que luchar. Claro, el pastor no hace exámenes así como el de cálculo. Ay, no. El examen lo hace el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ese es que nos hace nuestro examen. Si estamos o no preparados. Porque
no es una promoción. Yo les voy a decir algo. Dios nos promociona, así como usted hace, ahorita este es un día, este es un año, ahorita es un mes de promociones, ¿verdad? Muchos bachilleres se están graduando, muchos jóvenes en la universidad. Me encanta cuando los veo, me encanta ver las fotos de la graduación. El último timbre, qué chévere, ¿verdad? Promoción, bueno, pero esas son promociones del hombre. Esas son promociones del hombre. Pero para que esos muchachos se puedan graduar, esos muchachos pagaron un precio, ¿verdad? Un precio, y eso es, ¿cómo se llama? Loable, reconocible, ese esfuerzo. Asimismo es el mundo, es la vida cristiana. El Señor ve tu esfuerzo en prepararte, en capacitarte, en orar más, en ayunar más, en buscar más la palabra, en esa antorcha que alumbra en medio de esta oscuridad. Y el Señor es quien te promociona, no es el hombre, es el Señor el que te promociona a mayores niveles. Él te va llevando de un nivel al otro, de un nivel al otro, de un nivel al otro. Cuando vengas a ver, ya eres pastor, ya estás en una iglesia, ya estás pastoreando, ya estás sirviéndole a Dios, porque Dios sabe el esfuerzo y la dedicación que tú le dedicas a la palabra del Señor. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Busquemos la alegría del Espíritu Santo cada día. El Señor dedicó 3 años a preparar a sus discípulos. 3 años invirtió. No más que preparó a 12. Preparó a 12. Uno lo traicionó, el otro lo negó y otro lo desconoció. Y otro dudó. ¿Cuántos le quedaron? 8. 8. No importa, con estos 8 que tienen hambre de aprender, que tienen hambre de seguir adelante, que van a hacer lo que... Y esos 8, porque hay uno que nombraron después de Judas que se llamó Matías, que no estaba dentro del grupo, pero lo nombraron después. ¿A quién vamos a nombrar? Porque Judas dejó un vacío. Entonces nombraron a Matías. Y Matías nunca más se supo de Matías. No supo. Pero el Señor los preparó. A lo mejor muchos decían, no, Señor, pero hubo uno que le dijo, ya, envíanos ya. Que queremos echar fuera demonios. Y dijo, ya va, le dijo el Señor. Todavía no. Tienen que prepararse más. Prepárense en la palabra. Prepárense en la oración. Prepárense en el ayuno. Eso usted le dijo, oración y ayuno y palabra. Pero no, ellos ahí, Bueno, había un muchacho endemoniado. Y el Señor los envió. Bueno, vaya pues. Yo le estoy diciendo que tengo que prepararlo más, pero si ustedes quieren, vayan. ¿Cómo no? Vayan. Y fueron. Nada, no pudieron. Un tal Exeba que tenía unos discípulos llamados Exeba, ¿no? Que tenían discípulos judíos. Exorcista. También enviaron a otra vez otro demonio. Y resulta que el demonio vino y le saltó encima, los medios mató, le dio cayó a palo, mordido. Todos ahí. No pudieron, no estaban preparados. Cuando regresaron, Señor, no pudimos echar fuera el demonio. ¿Qué pasó? Pero no le dije que lo echaran en mi nombre, dijo Jesús. En mi nombre, dijo, échale fuera demonio. Háblale lenguas nuevas. Échalo fuera de mi nombre. No, Señor, no pudimos. Nada. Porque ese género no sale sino con ayuno y oración y Biblia. Ayuno, oración, preparación. Espiritual. Y verán. Y así fue. Se prepararon. Estuvieron con Jesús. Señor se fue a los cielos.
y los dejó preparados. Pero vayan a ver a Pedro cuando predicó el día de Pentecostés, un Pedro fuerte, un Pedro preparado, un Pedro capacitado, un Pedro lleno del Espíritu Santo, que el primer día que predicó se convirtieron 3,000 almas nomás, 3,000 personas. Porque los demás lo hace el Señor. La responsabilidad nuestra como cristianos es orar, ayunar y capacitarnos y prepararnos. Lo demás lo hace Él. Él hace lo demás. Él hace lo demás. Dios trabaja con quien está dispuesto. Dios trabaja con los esforzados, con los valientes. Por eso le dijo, varón esforzado y valiente. Le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Esforzado, el que se esfuerza, el que estudia, el que busca del Señor, el que se capacita, el que ora, el que ayuna. Dios lo usa y Dios te va a usar, amado hermano, con tu familia. Usted sabe que una vez me dijo un predicador, porque me mandaron a predicar, yo dije que no iba a hablar de mí. Bueno, hubo un predicador una vez que lo enviaron a un pueblito, pero duro de roer. Por decirle algo, Santa Rita, que usted ve Santa Rita, ¿no? Santa Rita, ahí hay un principado que se llama San Benito, que lo adoran y siempre tiene que intervenir la policía porque después de la adoración se forman aquellos zanfarranchos horribles. Y bueno, lo enviaron a un pueblito así. Y cuando el maestro fue a pedirle cuenta, le dijo, esa gente es muy dura. Le dijo el predicador, el muchacho, joven, no, yo no pude hacer nada, pastor, porque esa gente es muy dura. El profesor se le quedó mirando y le dijo, no, el duro eres tú. No hay gente dura. Los duros somos nosotros, que no queremos orar. Nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, nos cuesta vigilar, nos cuesta prepararnos. Y se le quedó mirando. Se metió en ayuno y oración. Y a leer la palabra, a estudiar, y a leer, y a orar. Fue otra vez, se convirtieron como 50. Profesor, usted tenía razón. Gloria a Dios. Dios va a hacer grandes cosas contigo, mi amado hermano. Dios va a hacer. Ponte en la mano, cierra tus ojitos. ¿Cuántos están dispuestos? Señor, estoy dispuesto a pagar un precio. El precio de la oración. El precio de la obediencia. El precio de capacitarme, de prepararme para ver tu gloria en mí, mi familia convertida, mis hijos convertidos, mi esposa convertida, mis padres convertidos. Señor, voy a pagar ese precio. Jesús pagó el precio por mí y yo lo voy a pagar por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos.